riesgo, factores de riesgo comunitarios, factores de riesgo sociales, factores de riesgo individuales y factores de riesgo familiares. Son los factores de riesgo que intervienen en la complejidad del fenómeno adictivo. No estamos hablando solo de una enfermedad, estamos hablando de que hay elementos que condicionan para que esa enfermedad aparezca. Nada es porque sí, sino que tiene que ver con un montón de elementos. Para hacer una torta hacen falta huevo, ralladura de limón, harina y demás. Bueno, para que alguien sea en algún momento adicto hacen falta innumerable cantidad de elementos. Inclusive hay una corriente dentro de la psiquiatría biológica que establece que existirían hasta elementos biológicos, hereditarios, que son preponderantes en algunas patologías. Para dar una idea, la memoria de la neurona tiene una pielcita que tiene memoria biológica hasta en 2 generaciones. Con lo cual, si un adicto es adicto hoy, sus hijos y sus nietos van a tener la preponderancia al consumo de drogas. Por eso hay factores de riesgo como las enfermedades psiquiátricas de los padres, la depresión como factor de riesgo individual, que es uno de aquellos que más nos hacen pregunta, ¿no? Antes del consumo ya existían problemas que no fueron detectados, instituciones poco continentes que miraron para otro lugar. Muchas veces la propia familia como institución está quebrada, no sabe qué hacer, y todo esto aparece solamente cuando aparece el síntoma. Esta es una enfermedad silenciosa que va carcomiendo. Yo tiro un poco de agua acá arriba, se moja, pero tiro un poco de ácido y va perforando la mesa. La cocaína en su forma, como por ejemplo la pasta base, lo que es una droga, el residuo de la cocaína, va quemando la piel de la neurona, va quemando el cerebro, de la misma manera el alcohol, la marihuana, los solventes y cualquier tipo de tóxico. Por lo tanto, esta es una enfermedad designada así por la Organización Mundial de la Salud. Tiene 3 ejes centrales esta enfermedad. Es una enfermedad crónica, es progresiva y en algunos casos es terminal. ¿Por qué es una enfermedad crónica? Hay una parte de la médula espinal en la base del cráneo que se denomina núcleo accumbens. Por eso muchas mamás nos dicen, ¿pero qué pasa? Salió de un tratamiento, le dieron el alta y volvió a consumir. O salió del tratamiento y estuvo bien un tiempo y después volvió nuevamente. Pregúntele a Maradona, a Charly García o cualquiera de los famosos adictos que tenemos en nuestra sociedad por qué motivo vuelven. Porque esa parte queda grabada. A ver, es un chip que tenemos absolutamente hasta el día que morimos. Cuando una persona toma ibuprofeno, aspirina, amoxicilina o cualquier tipo de sustancia, graba en ese núcleo accumbens para qué es esa sustancia a lo largo de la vida. Por lo tanto, cuando una persona consume un medicamento o consume un tóxico, lo primero que hace es despertar ese núcleo accumbens e indicar, esto ya lo conozco. No es casual, por ejemplo, que la cocaína sea noradrenérgica, por lo tanto, actúa excitatoriamente en el sistema nervioso central, igual que la noradrenalina. Por eso lo que tenemos que prever es qué le pasa a un cocainómano que previamente al consumo su estructura de personalidad estaba ligada más a la depresión. Como decía Oli Weinstein en el año 86 cuando vino al país, nos enseñaba que en realidad los adictos se medican, porque las estructuras de personalidad, si hablan jeringoso por favor me avisan, las estructuras de personalidad se dividen en 3 grupos: neurosis, psicosis y perversiones. Esto es previo al consumo. Luego del consumo lo que va a hacer es potenciar cada una de estas 3 estructuras. El que es psicótico, el que es neurótico o el que es perverso va a tener más significación de este tipo de enfermedad. En algunos casos, en algunos tipos de psicosis, la cocaína lo que hace es neurotizar a la persona, es decir, actúa como un antipsicótico. En un depresivo actúa como un antidepresivo. Por lo tanto, que alguien me venga a decir que la droga no produce placer es una mentira. Produce placer inicial, produce un tipo de vínculo que se llama luna de miel entre la persona y el tóxico, y por eso es tan atrapante. Como yo me casé 2 veces y me divorcié 2 veces, esto lo puedo decir perfectamente, pero no es lo mismo la luna de miel que el casamiento. En la luna de miel está todo bárbaro, genial, todo espectacular.
Dos amigos se encuentran a los 5 años y es macanuda, pero puntos suspensivos. Se encuentran a los 10 años, no la aguanto más, es insoportable. Él ronca como una bestia toda la noche, a ella se le caen las cachas, qué sé yo qué. Es decir, ¿dónde quedó el amor? Justamente porque la luna de miel no es lo mismo que el casamiento. Entonces, luego de ese primer vínculo con el tóxico existe un vínculo deteriorante. Por eso al principio esta enfermedad no solo no se nota, sino que aparte, entre comillas, se maneja, porque tiene etapas esta enfermedad. Esta enfermedad que es crónica, la segunda característica que tiene es que es progresiva. En la primera etapa se llama experimentación, no está la enfermedad. ¿Correcto? La persona toma contacto con el vínculo, ahí queda, porque queda ligado al placer inicial, en la narcotización de la realidad, sale de los quilombos que tenga en la casa, en su vida, con su pareja, con su familia, en el laburo, en lo que cuerno sea, lo aísla de la realidad y le permite ese porta palabras químico, justamente porta palabrear lo que le pasa porque de otra manera no lo podría decir. Con lo cual, eso es como una persona que es renga y tiene un bastón. El bastón le sirve como la pierna que tendría que tener funcionando bien. Es decir, que al comienzo la droga produce no solamente sedación, placer, sino que además le sirve para portapalabrear. ¿Por qué motivo? Porque el adicto se dice que es un alexitímico, un imposibilitado de poner en palabras el afecto. De hecho, una de las acepciones de la palabra adicción viene de adicere, imposibilitado de decir. Si yo hago una expansión de la palabra adicción, a es un prefijo que significa sino con imposibilidad de dicción. La palabra dicción está dentro de la palabra diccionario, compendio manual de palabras. Entonces no es que un adicto no puede hablar. Puede decir, yo me llamo Carlos del Marco, laburo en tal lado, vivo en tal lado. Lo que no puede decir es lo que le pasa. Es un alexitímico, imposibilitado de poner el léxico, la palabra, lo tímico, el afecto. No puede decir, mi mujer se fue con otro, me quedé sin laburo, estoy mal, estoy angustiado. Entonces solo puede decir con ese porta palabras químico, con esa varita o palo que le sirve para transitar su vida. Ese es un problema porque al mismo tiempo en que le permite portapalabrear, es decir, que le permite hablar y decirle a otro lo que le pasa, al mismo tiempo está utilizando un elemento que lo aísla de la realidad. El otro concepto de la palabra adicción viene de adictum. Así se le llamaba adicto en la antigua Grecia, en la antigua Roma, a los esclavos. No eran dueños de sus vidas. El amo o el señor esclavista era capaz de violar a sus mujeres, matarlo, la vida de esa persona no servía para nada. Entonces, en el primer vínculo no hay adicción, hay luna de miel. Una vez que quedan aferrados, ya queda automáticamente por fuera del vínculo, quedan cosificados. Si yo le hablo al micrófono y le digo, ¿qué haces, querida? ¿Cómo te va? Hoy a la noche vamos a salir y te invito a comer. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué le pasó a De Marco? Quedó loco. Así queda alguien que consume drogas. Yo no tengo un pizarrón, así que no lo puedo dibujar, pero si no, les diría, si una persona consumiendo drogas ubica al objeto en un lugar de persona, ¿la persona en qué lugar va a quedar? Fuera, pero ¿en lugar de qué queda? De una cosa, de un objeto. Si una persona dice queda en un lugar de objeto, tengamos esta lógica, yo en un pizarrón lo podría dibujar y expresar mejor. Si una persona tiene una relación con un objeto y luego es el objeto el que le da vida, y él queda en una posición de objeto, en una posición cosificante, de cosa. Muy bien, un cocainómano en una situación de su expresión cotidiana, en un tratamiento, dice, me maté, loco, quedé duro. ¿Cuáles son los humanos que quedan duros? Ese es el lugar que va a ocupar un adicto, un lugar de muerto de su familia y de muerto de la sociedad. Por lo tanto, este país lo que hizo siempre es como cuando uno limpia y barre y pone la basura abajo de la alfombra.
porque viene visita, qué sé yo qué, pero los adictos y los alcohólicos no son basura, son personas que provienen de familias que también están gravemente enfermas y que también muchas veces se consideran a sí mismos como basura o como cosas.